¿Cuántas veces has pensado y has aceptado como verdad la idea de que tienes que trabajar duro sobre ti mismo? YouTube, en este mundo de Internet, de la información, está lleno de mensajes que si no trabajas duro sobre ti mismo, si no te sacrificas, si no haces realmente lo que debes hacer, entonces serás un fracasado. Y entonces lo que ocurre normalmente es que cuando experimentas un momento de bajón emocional donde te ves apático, donde te sientes perezoso, de repente acudes a YouTube o a Internet en busca de esa motivación que crees que te falta y entonces ves un vídeo o acudes a una charla donde ves de repente que en el momento en el que conectes con ese sacrificio, en el momento en el que pongas todo de tu parte y te dediques al 100% con un proyecto, entonces todo cobrará sentido y sales de esa charla o de ese vídeo queriendo gritar diciendo sí, lo encontré, ya sé lo que tengo que hacer, pero de repente, de nuevo, pasan 5 días, 6 días, 7 días, incluso 48 horas y vuelves al punto de partida donde te encuentras apático, donde vuelves a proyectar el mismo conflicto sobre las materias en las que estás ahora mismo trabajando, ya sea en tu trabajo profesional, ya sea en tu pareja, etcétera. Y entonces lo que ocurre es que te encuentras en una rueda, como una carrera de la rata, donde te ves de repente apático, ves un vídeo de motivación porque crees que la motivación es lo que te falta, la motivación te insufla algo externo que dices, Dios, esto era justo lo que necesitaba, pero en 48 horas, 3 días, una semana, un mes, vuelves al punto de partida y estás repitiendo este mensaje una y otra vez, este hábito una y otra vez, este mismo problema proyectado hacia el exterior una y otra vez. Y la razón por la cual esto no te está funcionando es porque estás buscando algo que realmente no tiene nada que ver con la causa del conflicto interno. Es decir, estás operando al nivel de las consecuencias, al nivel de los efectos y no te estás dando cuenta que ese mensaje que te está diciendo, en el cual te tienes que sacrificar, el cual tienes que trabajar duro, no te das cuenta de que ese mensaje no tiene nada que ver con la causa real que está haciendo que ahora mismo no estés consiguiendo aquello que estás persiguiendo en el mundo exterior. ¿Cuál es la causa real? Lo vamos a ver en este vídeo, así que presta mucha atención porque empezamos. Bien, yo soy el primero que he estado durante toda mi vida comprando ese argumento que dice que debes trabajar duro para conseguir todos tus objetivos, ya sean tus objetivos de pareja, objetivos profesionales, objetivos deportivos, objetivos académicos, etc. Pero si miro hacia atrás, siempre me he dado cuenta que ha habido un patrón común, el cual el 99% de la gente, por no decir el 100% de la gente, ya sabemos que se está esforzando persiguiendo un objetivo. Entonces, hay algo que no termina de encajar, pues al final cuando una persona quiere conseguir algo en el mundo exterior, es muy fácil que terminen esforzándose muchísimo. De hecho, se asume algo que es mentira, es decir, se asume algo como verdad que es mentira, que es que las personas per se, cuando tratan de conseguir un objetivo, tienden a no esforzarse. Y eso es algo que no concuerda con la realidad. Puede que haya algunas personas que experimenten ese conflicto hacia afuera, lo proyecten en pereza, es decir, experimentando en el cuerpo pereza o vagueza, etcétera. Pero al final el conflicto es el mismo. El 99% de la gente lo que está haciendo, lo que está proyectando hacia afuera, es un sentimiento opuesto, es un sentimiento de sacrificio, de esfuerzo máximo. ¿Y por qué hacen esto? Porque realmente es lo que todo el mundo está promulgando. Todo el mundo te está diciendo que si quieres conseguir aquello que quieres, debes esforzarte más, debes trabajar duro en ti mismo, debes trabajar duro en tu persona, debes sacrificarte, etcétera. Y realmente el esfuerzo está al alcance de todas las personas. Si el esfuerzo realmente que está al alcance de todas las personas y que ese objetivo determinara conseguir o no eso que estás queriendo perseguir, si eso fuera real, todo el mundo conseguiría todos sus objetivos. Entonces la pregunta es ¿por qué, si el esfuerzo es lo que en teoría me estás vendiendo, que es lo que determina que consiga el objetivo o que no, cómo puede ser que algo tan objetivo y tan al alcance de todos, si fuera así, ¿por qué nadie consigue aparentemente nada en el mundo exterior? Y además pasa algo muy curioso, y es que cuando tú haces caso a este mensaje de tienes que sacrificarte, tienes que darlo todo, tienes que sufrir, etc., cuando tú adoptas este mensaje y lo vives como real, estás condenado al sufrimiento constante, porque lo que ocurre es que estás aceptando como verdad una mentira, que es que para conquistar algo en el mundo exterior tienes que sacrificarte en ese mismo mundo exterior, estás aceptando como verdad esa falsa ilusión, y lo que ocurre es que por mucho que intentas, por mucho que te esfuerzas, nunca terminas hallando la paz interior, nunca terminas por conquistar eso
que te habían prometido que ibas a conquistar. Estás buscando, pero no estás hallando absolutamente nada. Y esto depende de la cabezonería de cada persona. De hecho, puedes dejarme en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido. Depende de la cabezonería de la persona. Hay personas que se queman al mes, hay personas que se queman a los 2 meses, 3 meses o incluso un año. Pero llega un punto de quiebre donde todo el mundo se da cuenta y despierta y saben que ese no es el camino. Ya sea en el mundo laboral, por ejemplo, caer en la trampa de sentirse en la necesidad de dar algo o de rendir por encima de lo que las personas esperan de ti. Entonces te levantas antes, vas antes a la oficina, sales más tarde, estás sacrificándote por un ascenso porque crees que las horas que realmente vas a trabajar, crees que eso es lo que va a determinar que consigas ese objetivo, y al final lo que te das cuenta es que cuanto más haces, menos te premian, es decir, menos considerado te ves y te aprecias por parte de tu jefe, del jefe de tu jefe, etcétera, menos te está premiando el mundo exterior y además menos estás disfrutando del proceso porque es imposible, porque tú has aceptado como verdad que tienes que sufrir, que tienes que sacrificarte. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú aceptas esto, lo que va a ocurrir es que estás condenado al sufrimiento y ese sufrimiento te va a llevar a un punto de quiebre y ese punto de quiebre te va a llevar a tirar la toalla y es ahí cuando probablemente te hagas preguntas y es ahí cuando empieces a despertar. Por eso, al final, todos los agentes, estas personas que te dicen que tienes que sacrificarte y que tienes que darlo todo y demás, no están mal, está bien. De hecho, estos mensajes en parte son necesarios para que llegue ese punto de quiebre, abras los ojos y te hagas otras preguntas, porque al final cuando vas quemando etapas, si tú realmente actúas de verdad, tal y como estos supuestos maestros te están diciendo que te tienes que sacrificar, esforzarte y demás, si tú actúas de verdad bajo este mantra, tú vas a saber en primera persona la ausencia de resultados que vas a cosechar al hacerlo. Es más, el resultado que vas a obtener muy probablemente es ese resultado de sacrificio, quemazón, etcétera. Y cuando llegue ese punto de quiebre, te preguntarás probablemente, vale, yo ya he hecho esto, sé que no funciona, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bien, si has llegado a este punto, tienes que hacerte una pregunta. Te voy a decir una cosa que te va a explotar la cabeza. A mí me la explotó también. Y es que el concepto de sacrificio, el concepto de esfuerzo, al igual que el concepto de pereza, están ligados de forma directa a un sentimiento de culpa. Sí, tómate un momento, respira, lo voy a volver a decir. Ese sentimiento de sacrificio que crees que necesitas llevar a cabo, ese sacrificio, ese esfuerzo, ese dar el todo por el todo, al igual que su antagonista, que es ese sentimiento de pereza, ese sentimiento de vagueza, etc., todos son un reflejo, una proyección, es decir, un efecto, todo esto es un efecto, cuya causa es la culpa. Hay algo dentro de ti que te hace sentir culpable. Las dos caras de la misma moneda. Por una parte, ese sentimiento de sacrificio, de tener que darlo todo, etc., va a venir determinado casi en el 99% de los casos por una creencia en la separación. Es decir, te estás creyendo inferior a el resto. Y ese sentimiento de inferioridad lo vas a tener que tapar de alguna manera creyendo que haciendo más de lo que la gente te pide, creyendo que sobresaliendo, vendiendo la imagen de hombre o mujer perfecta, de hombre o mujer hiperresponsable. Esto es lo que estás encubriendo en base a esa falta de reconocimiento propio. Dicho de otra manera, esa falta de amor propio, ese sentimiento de inferioridad lo proyectas hacia afuera en base a trabajar mucho, en base a hacer más de lo que la gente te pide, queriendo resaltar, queriendo ser la mujer o el hombre perfecto en el ámbito laboral, siendo súper responsable. Todo esto es una proyección hacia afuera donde la causa es ese sentimiento de inferioridad. Y ese sentimiento de inferioridad lo que está buscando es aceptación del mundo externo. Y esta aceptación del mundo externo, en base a estos actos de sacrificio y demás, lo que están haciendo es reflejar de forma directa la falta de amor propio que uno se tiene de sí mismo. Por lo tanto, tú no necesitas sacrificarte, necesitas identificar esa necesidad de sacrificio como una imagen clara, como una señal clara de que no te amas lo suficiente, de que estás buscando fuera la falta de reconocimiento que tienes dentro. Por eso, el camino no va a ser el sacrificio, sino la aceptación y el perdón, por entender que lo que estás haciendo siguiendo esta senda no tiene nada que ver con sacrificarte, no. Todas estas acciones tienen que ver con la falta de amor que tienes hacia ti mismo. En el momento en el que te perdones y aceptes esto de lo que estamos hablando, vas a ver que tú no vas a tener que buscar la aceptación fuera. Vas a realizar acciones, vas a invertir tu tiempo en el trabajo que estés llevando a cabo, pero no para cubrir una necesidad, no para cubrir una falta, una carencia que está dentro de ti. Lo vas a hacer porque conecta con tu ser, conecta con tu propósito y por ende llevarás a cabo numerosas acciones.
Pero a la inversa, esas personas que están constantemente perdiendo el tiempo, que están en un sentimiento de vagueza, que necesitan sentirse, no necesitan sentirse, pero están proyectando esa vagancia, ese sentimiento proyectado por el inconsciente, la causa, en este caso estamos reflejando la consecuencia. ¿Cuál sería la causa? Volvemos a lo mismo, y es ese miedo a ser rechazado, por ejemplo, ese miedo a intentarlo y fallar. Nuestro subconsciente, nuestro cerebro, tu cerebro en este caso, el tuyo y el mío, que estamos unidos, que somos lo mismo, va a intentar esconder esa causa. ¿Cómo? Pues bostezando, por ejemplo, esa parte del ego va a tratar de bostezar muchísimo, va a tratar de no tener ganas, etcétera. Se va a sentir separado. Las dos caras de la misma moneda se basan en ese sentimiento de separación, sentimiento de inferioridad proyectado en diferentes ámbitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú caes en la trampa de creer, en este caso, que si te sacrificas vas a conseguir más en el mundo exterior, lo que va a ocurrir es que vas a tapar el conflicto real que hace que no estés consiguiendo algo. Lo vas a tapar ¿cómo? Con horas de trabajo, lo vas a tapar con horas de dedicación, con sacrificio, con esfuerzo, y eso va a llevar al sufrimiento, y eso va a llevar al punto de quiebre, y eso lo vas a perpetuar en el tiempo, a no ser que veas este vídeo, que compartas este vídeo con alguien que realmente sabes que lo necesita, que compartas este vídeo y que la persona abra los ojos y que vea realmente el origen real de su conflicto. En el momento en el que cobras conciencia de este origen, es cuando lo puedes sanar, y es cuando puedes empezar a caminar una senda completamente diferente. Por eso, cuando escuches ese sacrificio, o cuando te veas en la necesidad de sacrificarte, cuando te veas en la necesidad de dar el todo por el todo, pregúntate si realmente está conectando con esa parte de tu ser. Pregúntate qué sentimiento de culpa estás proyectando hacia afuera. Si alguna vez te sientes en la necesidad externa de hacer algo que no nace de ti, pregúntate dónde está ese conflicto. ¿Para qué? Para identificarlo y así hacer las paces contigo mismo. Perdonarte, darte amor, que es lo que necesitas, para sanar ese conflicto. Y si lo haces, el resto viene por añadiduría. Lo importante es entender la ley de causa y efecto para hacer ajustes en el mundo de las causas. Dejar de lado esos mensajes que hablan de los efectos y que perpetúan los conflictos, como ese mensaje de sacrifícate, etcétera. Eso solo te va a llevar al sufrimiento y en última instancia a un punto de quiebre, y así hacer ajustes a las causas reales, a la conexión con tu ser, y si lo haces, los resultados vendrán de forma inevitable. Así que comparte de corazón este vídeo con esa persona que sabes que lo necesitas, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo, y aquí te dejo otra joyita. Nos vemos en el próximo vídeo.